Mis hermanos, los invito a leer nuevamente Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 16 al 26 nuevamente para que podamos tener un poco más de contexto y luego vamos a entrar en nuestro texto que va a ser los versículos 22 al 26. Gálatas 5, versículos 16 al 26, dice así la preciosa palabra de nuestro Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Oremos un momento más al Señor. Padre, mi Señor, te damos gracias nuevamente por tener tu palabra, Señor. Como se decía de antes, es un privilegio para nosotros. Es un gozo enorme, Señor, saber que tú estás preocupado de nuestra vida, Señor. Que tú quieres enseñarnos, que tú quieres moldearnos, tú quieres hacernos conformes a la imagen de tu Hijo. Gracias, Señor, por eso. Pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos dirija en esta hora porque lo necesitamos, Señor. No somos fuertes, somos débiles, no somos capaces, somos incapaces, pero tú, Señor, eres fuerte y capaz para hacernos comprender tu palabra y también producir los cambios que necesitamos, mi Señor. Encomendamos este tiempo, Señor, en tus manos. Oramos en los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas veces pensamos que todo se trata de la sana doctrina, de tener la doctrina correcta. Y esto es verdad, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, como le escribió Pablo a Timoteo. Pero no es lo único. La sana doctrina debe ir de la mano con la sana práctica. Porque podemos tener sana doctrina, podemos alegrarnos de eso, pero podemos también no vivir esa sana doctrina. Podemos tener sana doctrina y normalizar ciertos pecados, ciertas conductas pecaminosas. Podemos tener sana doctrina y al mismo tiempo estar satisfaciendo los deseos de nuestra carne. Por eso, la advertencia que nos hacía el apóstol Pablo en los versículos 19 al 21, en los cuales él describe una lista representativa de las horrendas obras de la carne, para hacernos reflexionar si estamos en la carne. Eso es muy pertinente para nosotros porque siempre está la posibilidad de estar engañados, de creer que somos cristianos porque llevamos muchos años asistiendo a una iglesia, o porque predicamos regularmente la palabra de Dios, o porque conocemos la Biblia. Y la verdad es que si estamos haciendo todas esas cosas y aún así vivimos para satisfacer nuestros deseos, si el pecado es una práctica habitual en nuestra vida, no hemos creído verdaderamente en Cristo. No hemos sido regenerados. Porque la evidencia de la salvación es una vida transformada.
Por eso Pablo decía en el versículo 21 de este capítulo 5 al final, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque el pecado no es la práctica habitual en la vida del verdadero creyente. Esto no quiere decir que no caigamos ocasionalmente en algunos de los pecados de esta lista. Pero no permanecemos en ese pecado porque no es nuestro hábitat. Como me dijo alguien el otro día, si la oveja cae en el barro, no se queda allí, sino que se levanta y se sacude porque no es su hábitat, no es su naturaleza. Y así es con nosotros los creyentes. Hay una nueva naturaleza en nosotros. Por eso Pablo va a hacer un llamado aquí, en los versículos 22 al 26, a que ni siquiera caigamos ocasionalmente en esos horrendos pecados, sino a andar por el Espíritu. Es decir, una vida guiada por el Espíritu. Todo creyente manifiesta en su vida el fruto del Espíritu, porque es el resultado de la obra de Cristo a nuestro favor. Por lo tanto, es imperativo que vivamos conforme a esa nueva naturaleza operante en nosotros y no demos lugar a las obras de la carne. Y para animar a los Gálatas y a nosotros también en esta mañana a andar por el Espíritu, Pablo va a hacer aquí 3 cosas en este texto. En primer lugar, va a describir el fruto del Espíritu en los versículos 22 al 23 para que podamos entender qué es. En segundo lugar, va a decirnos cómo cultivar el fruto del Espíritu en los versículos 24 al 25 para que sepamos dónde tenemos que poner nuestra mirada. Y en tercer lugar, va a exhortarnos a abandonar aquello que es contrario al fruto del Espíritu en el versículo 26 para que sepamos qué es lo que debemos evitar para poder, por supuesto, andar en el Espíritu. Vamos a lo primero, la descripción del fruto del Espíritu, versículos 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Notemos que el apóstol Pablo ha cambiado la manera de expresarse. En los versículos anteriores se refirió a las obras de la carne y ahora al fruto del Espíritu. Y lo hace de esta manera para que entendamos claramente que se refiere a un contraste. Por un lado, las obras de la carne son de carácter humano. La carne no puede producir otra cosa que pecar. Esto es propio de la naturaleza pecaminosa del hombre. Por otro lado, el fruto es el resultado de la obra de Cristo en nosotros. No es atribuible al hombre, sino exclusivamente al Espíritu Santo. No es una obra del hombre, como decíamos, sino el resultado de un poder que el hombre no posee. Un autor propone 4 características del fruto del Espíritu. En primer lugar, es gradual. Es decir, cada una de las propiedades de este fruto se desarrolla gradualmente en nosotros. Requiere tiempo, no es algo automático, sino que se van desarrollando de una manera imperceptible muchas veces para nosotros y se pueden notar externamente con el tiempo. Tal como ocurre, por ejemplo, con el crecimiento de un árbol. Tarda, ¿cierto?, la semilla hasta que crezca el árbol y produzca el fruto. Lleva tiempo. En segundo lugar, o la segunda característica, es que es inevitable. Aquí cito literalmente a Tim Keller. Él dice lo siguiente. Cuenta una historia que un hombre murió y fue enterrado bajo una losa de mármol. De alguna manera, una bellota fue metida en su tumba y con el tiempo, de manera gradual y desapercibida, la bellota creció. Y fue tal su fuerza que rompió el mármol. ¿Cuál tiene más fuerza? ¿El mármol o una pequeña semilla? Si alguien tiene el Espíritu dentro de él, si es cristiano, el fruto crecerá. No importa cómo sea la vida de un cristiano, el fruto del Espíritu se abrirá camino a la fuerza, porque es inevitable. Para nosotros, dice él, es alentador pensar en la similitud que existe entre la naturaleza pecaminosa y el mármol, pero también es desafiante.
si hemos sido cristianos por algunos años o más, nos obliga a preguntarnos, ¿hay en mi vida fruto que esté creciendo? Somos salvos por fe, no por dar fruto, pero no somos salvos por una fe sin fruto. Una persona salvada por fe será una persona en quien el fruto del Espíritu crezca. Es inevitable, mis hermanos, el fruto del Espíritu. Lo tercero, o la tercera característica es que tiene raíces internas. Es algo que está ocurriendo internamente en la vida del cristiano. Es por causa de estar unido a la raíz que le da la vida. Es la vida la que produce el fruto, no al revés. El fruto del Espíritu se desarrolla desde dentro hacia afuera. Y la última característica es que es simétrico. Esto se refiere a que Pablo usa aquí la palabra fruto en singular, el fruto del Espíritu, porque todas las propiedades de ese fruto son una unidad. Todos están presentes en nosotros los creyentes como una unidad, es decir, nadie puede decir yo tengo amor, pero no tengo paciencia, porque no es como funciona. Es verdad que podemos manifestar con más naturalidad unos que otros, pero eso no quiere decir que falte alguna de sus propiedades, porque todas están allí de una manera como una unidad. Todas están allí al mismo tiempo. El fruto del Espíritu es la evidencia de un verdadero Hijo de Dios. El fruto del Espíritu no son manifestaciones extrañas, ni posesiones, ni descontrol, ni visiones, ni profecías extrabíblicas, sino que el fruto del Espíritu son cualidades de carácter. El fruto del Espíritu es santidad. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo formándose en nosotros. Y al igual que las obras de la carne, el fruto del Espíritu se puede clasificar también en grupos. Muchas personas o estudiosos de esto dicen que no es bueno agruparlos, pero se pueden también agrupar con la intención de poder estudiarlos. Se pueden clasificar. Y hay 3 clasificaciones de 3 propiedades cada uno. Primero, en relación con Dios. Segundo, en relación con el prójimo. Y tercero, en relación con nosotros mismos. En relación con Dios, amor, gozo y paz. Eso es lo que menciona el apóstol Pablo en el versículo 22, describiendo aquí el fruto del Espíritu. Amor. El amor encabeza la lista. Porque el amor, mis hermanos, es el primer cambio que se produce en el creyente. Y esto tiene que ver con relación con Dios. Es el amor de Dios en nosotros. No es un amor emocional ni condicional. Porque el amor de Dios es práctico y es incondicional. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, como dice Romanos capítulo 5, versículo 5. Es la nueva relación existente entre Dios y el hombre regenerado. El amor es la esfera en la cual nos desenvolvemos delante de Dios. Es una relación de amor primeramente de Dios hacia nosotros y luego de nosotros hacia Dios. Y como Dios nos ama, el mismo amor de Dios nos capacita, por supuesto, para amar también a otros. Pero lo principal es que ese amor de Dios nos capacita para amarlo a Él. ¿Recuerdan? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Lo segundo que menciona es el gozo. El gozo es el deleite en la persona de Dios. Ahora encontramos nuestro mayor gozo en nuestra relación con Dios, en conocerle a Él. Para el creyente, la fuente de su gozo es la persona de Dios. Como dice el Salmo 16, versículo 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es ese deleite en la persona de Dios lo que produce ese gozo. Por eso es que un cristiano triste, por ejemplo, es una contradicción. Y no me malentiendan aquí con esto, porque eso no quiere decir o no queremos decir que un cristiano no sufre, ni tiene penas, ni dificultades, o no experimenta dolor o angustia,
sino que el cristiano puede experimentar gozo aún en medio de esas dificultades. Porque es el fruto del Espíritu. En otras palabras, es el gozo de la salvación. El gozo fluye de manera inevitable como consecuencia de haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y por el conocimiento que el creyente tiene de su presencia continua en su vida, escribió John MacArthur. Paz también es el resultado de haber sido justificados por la fe delante de Dios. Ya todo está en orden porque hemos venido a la salvación. Es certeza y serenidad interior de saber que estamos bien con Dios. Esto no se refiere a una vida, por supuesto, que está ausente de problemas y dificultades, sino, al igual que el gozo, aún en las dificultades, la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, vuelve a nosotros y nos recuerda que podemos partir, por ejemplo, de este mundo tranquilos, porque nuestro mayor problema fue solucionado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien nos reconcilió con Dios. Que podemos enfrentar las dificultades en paz porque descansamos en la sabiduría y soberanía de Dios que está en control de todas las circunstancias. Estamos en paz porque el príncipe de paz ha venido a morar en nosotros por su Espíritu. El fruto del Espíritu evidencia o manifiesta una relación distinta con Dios. Por su obra en nosotros ya no odiamos a Dios como vivíamos antes, ahora lo amamos, pero no por nuestro esfuerzo o decisión, sino porque Él nos amó y derramó su amor en nosotros. Hermanos, ya no estamos enemistados con Dios, sino en paz con Él. Por eso nos inunda un gozo inefable y glorioso, como dice el apóstol Pedro, que ninguna circunstancia, ninguna situación en nuestra vida puede cambiar eso. Como dijo el Señor Jesús, nadie os quitará vuestro gozo. Y si estamos bien con Dios, si las cosas se han solucionado con Dios, entonces también estaremos bien con nuestro prójimo. Y este es el segundo grupo, en relación con los demás. Paciencia, benignidad, bondad. La paciencia es la capacidad de soportar un peso por un largo periodo de tiempo. Esto no es algo pasivo, sino activo. Por eso la paciencia no debe confundirse con indiferencia o resignación ante los problemas. Esto no quiere decir que las cosas no nos importen, sino que las podemos soportar por la obra de Dios en nosotros. También implica soportar las ofensas de los demás sin desmoronarse, sin explotar o agredir a nadie. Esa es la paciencia. Benignidad. Alguien lo describió de esta manera. Es el deseo genuino de tratar a los demás con benevolencia. Es el deseo genuino de tratar a los demás con amabilidad, como también se puede traducir. Es la disposición de favorecer a todos sin importar quién sea la persona. Esto incluye, por supuesto, a nuestros enemigos. Y la bondad es la expresión de la generosidad. La benignidad es lo interno y la bondad es la expresión de eso que está en el interior. El fruto del Espíritu también marca una diferencia entonces en nuestro trato con los demás. Son expresiones sinceras del bien hacia los demás. Esto no se trata de hacer bien al prójimo buscando sentirnos bien, o para recibir gloria o el aplauso de los demás, sino es un deseo genuino puesto por el Espíritu de Dios para hacer bien a otros. Y el tercer grupo, en relación con uno mismo, fe, mansedumbre, templanza. La palabra fe aquí no se refiere a la fe salvadora, porque el fruto del Espíritu son cualidades de carácter. Esta palabra también se puede traducir fidelidad, y ese es el sentido aquí. Esto se trata de ser una persona fiel o digna de confianza, una persona que cumple su palabra. Mansedumbre, alguien lo describió de esta manera. Mansedumbre es una mezcla de fuerza y gentileza.
Cuando tenemos mansedumbre es cuando tratamos a todos los seres humanos con perfecta cortesía y cuando podemos amonestar sin rencor, podemos discutir sin intolerancia, podemos confrontar sin resentimiento, podemos enojarnos sin pecar, podemos ser amables sin ser débiles. Esa es la mansedumbre. Eso es lo que el fruto del Espíritu está produciendo en nosotros, que ya están presentes en nosotros. Templanza, en último lugar, significa dominio propio. Es tener el control de las emociones. El dominio propio es un testimonio de libertad y pureza que respalda el mensaje del Evangelio, escribió Pérez Millos. Es el dominio propio que respalda el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, no es un autocontrol personal simplemente porque muchas personas podrían tenerlo, sino es la manifestación de ser controlado por el Espíritu de Dios. El fruto del Espíritu nos hace personas dignas de confianza. Lo contrario a esto es ser oportunistas, que cuando las cosas van bien, allí estamos sin ningún problema. Nos hace personas capaces de confrontar a otros sin sentirnos superiores. Nos hace tener el control de nuestras emociones. Contra tales cosas, dice Pablo, no hay ley. No hay ley. El creyente verdadero, mis hermanos, no necesita de una ley para andar de esta manera. No hay ninguna ley que restrinja este andar al mismo tiempo. La ley no tiene nada que decir a aquellos que viven de esta manera porque esto es agradable a Dios. Es el fruto del Espíritu. La vida en el Espíritu, queridos hermanos, no puede imponerse por medio de la ley, porque vivir por la ley es vivir externamente, preocupados de lo externo, pero no cambia nada en el interior. La vida en el Espíritu es de adentro hacia afuera. Los judaizantes estaban convenciendo a estas iglesias de Galacia de vivir bajo la ley, y eso produce esclavitud. Pero la vida en el Espíritu es la verdadera libertad. Alguien escribió, es como si Pablo dijese, quien tiene este fruto del Espíritu tiene la verdadera libertad. No necesita ninguna ley, puesto que la función de la ley es restringir, mientras que este fruto surge incontenible de la misma acción del Espíritu y se desborda desde el amor, cumpliendo de sobra y rebosando las obligaciones que la ley pueda imponer. Esta es una realidad en la vida de cada creyente. Pero hermanos, después de todo esta pequeña descripción que hemos hecho del fruto del Espíritu, ¿en quién podemos pensar sino en Cristo? Porque este es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, no es exhaustivo, sino representativo, pero es el carácter de Cristo. Hermanos, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Dijo el Señor en Juan 16:14 que el Espíritu Santo lo glorificaría a Él. El Espíritu quiere formar a Cristo en nuestra vida, quiere moldearnos a su imagen, quiere que llevemos la imagen de Cristo a todos lados, que reflejemos el santo carácter de nuestro Salvador. Eso es lo que el Espíritu quiere hacer. Mis hermanos, porque si hay algún amor en nosotros, es el amor de Cristo. Dice 2 Corintios 5, 14 al 15, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es el amor de Cristo que nos impulsa pensando en qué cosa, en su muerte y en el propósito de su muerte, que vivamos para Él. El Señor murió por nosotros cuando aún éramos pecadores, mis hermanos. Si hay un amor en nosotros, es su amor. Por eso se nos demanda a nosotros amar a nuestros hermanos, para que podamos reflejar el amor de Cristo en nosotros.
Si hay gozo en nosotros, es el gozo de Cristo. Juan 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, dice el Señor, y vuestro gozo sea cumplido. Ese es el gozo profundo, hermanos, de tener comunión con el Padre, de tener dependencia del Padre, de estar constantemente teniendo comunión con nuestro Padre. Si hay paz en nosotros, es la paz de Cristo. Juan 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si podemos estar en calma, sin miedo, sin turbación, en medio de las dificultades de este mundo, es por causa de la paz de Cristo en nosotros, la paz que Él nos da, la paz que Él nos dejó. Mis hermanos, si hay paciencia, benignidad y bondad en nosotros, es la paciencia, benignidad y bondad de Cristo. ¿Quién fue más paciente que Cristo? Él soportó con paciencia todas las ofensas de sus enemigos cuando estuvo en este mundo, mis hermanos. Todo el desprecio, las burlas. Él las soportó con paciencia y lo hizo por amor de aquellos que venía a salvar. ¿Quién fue más paciente que Cristo? Y no solamente eso, hermanos. El Señor Jesús soportó nuestras ofensas, nuestros desprecios. ¿Cómo no vamos a ser nosotros pacientes con los demás? Si hay paciencia en nosotros, es la paciencia de Cristo. No son nuestras cualidades. Mis hermanos, ¿quién fue más benigno o bondadoso que nuestro Señor Jesucristo? El Señor solo anduvo haciendo bienes. El Señor hace salir su sol sobre buenos y malos. Él es bueno. Él es el único bueno. Él trató amablemente a aquellos que éramos sus enemigos, ¿no es verdad? El Señor trató amablemente a aquel que lo iba a traicionar. El Señor nos ha tratado amablemente a nosotros también. Cuando el Señor estaba en la cruz, oró por aquellos que lo estaban crucificando. El Señor entregó su vida por la nuestra. Él llevó mi pecado en la cruz, mis hermanos. ¿Cuántas veces hemos pensado de manera personal acerca de esto? Por lo general hablamos de manera general, valga la redundancia. Llevó nuestros pecados, ¿no es verdad? Pero Él llevó mi pecado, tu pecado, en la cruz. Cuando estaba muriendo allí en la cruz, tu nombre estaba escrito allí. Tu nombre estaba en su mente. ¿Quién ha sido más bondadoso que Cristo? Dice el Salmo 34, versículo 8, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Él es bueno en esencia. No hay ningún otro bueno sino solo Dios. Mi querido hermano, no existe nadie más paciente, benigno y bondadoso que nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si hay algo de bondad en nosotros, algo de paciencia en nosotros, es su carácter que se está manifestando a través de nosotros. No es nuestra bondad. No existe tal cosa como nuestra bondad. Es la bondad de Cristo. No existe algo como nuestra paciencia, que yo soy paciente con los demás. No, es la paciencia de Cristo. Hermanos, si hay fidelidad en nosotros, es la fidelidad de Cristo. Dice Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. No hay nadie más fiel que nuestro Señor Jesucristo. Él es fiel a sus promesas. Es fiel en completar la obra que comenzó en ti. ¿Quién más fiel que Cristo? ¿Hay alguien más digno de confianza que nuestro Señor Jesucristo? Porque Él es fiel, es digno de confianza. Todas nuestras ansiedades las podemos echar sobre Él. Si nosotros somos dignos de confianza o hemos aprendido a hacerlo, es porque Él es fiel. Porque Él es fiel. No somos nosotros.
Ese es el carácter del Señor manifestándose en nosotros, porque eso es el fruto del Espíritu, no somos nosotros. Hermanos, si hay mansedumbre o templanza, en nosotros es la mansedumbre y templanza de Cristo. Segunda a los Corintios 10:1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Jesús fue firme y manso a la vez. Lo vemos echando fuera a todos los que vendían palomas y haciendo comercio de la casa de su padre, con firmeza, con convicción. Y luego lo vemos diciendo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Mateo 19:14. También dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:28-30. Manso y humilde. ¿Se fijan? Es Cristo. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo formándose en nosotros. Gradualmente vamos manifestando su carácter santo en nuestra vida. Ese es el fruto del Espíritu. Todas estas propiedades o características están en nuestro Señor Jesucristo de una manera ilimitada. No es así con nosotros, por supuesto, pero por la obra del Espíritu es una realidad en nuestra vida. Reflejamos su carácter. Todo lo bueno, hermanos, que hay en nosotros es Cristo. No somos nosotros. Si hay algo bueno en usted es el carácter de Cristo. Mis hermanos, si este es el fruto del Espíritu y todos los creyentes manifestamos el fruto del Espíritu, ¿por qué pareciera que vivimos tan poco de esta manera? ¿Cómo es que tenemos el Espíritu Santo y mostramos tan poco de su amor derramado en nosotros? Mis hermanos, ¿cómo puede ser que tengamos el Espíritu de Dios y no estemos dispuestos a perdonar a quien nos ha hecho daño? No sé si han escuchado eso alguna vez. Dicen, yo no puedo perdonar a esa persona. ¿En serio? ¿Cristo te perdonó todas tus ofensas? El Espíritu Santo mora en ti. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. Es el amor perdonador de Cristo. ¿Cómo es que morando el Espíritu Santo en nosotros no queremos hacerle bien a los demás? Necesitamos crecer en nuestra vida cristiana. Necesitamos andar en el Espíritu, que sea una mayor dependencia en nosotros del Espíritu Santo. ¿No notan, hermanos, que necesitamos cultivar el fruto del Espíritu Santo en nosotros? Estas cosas están allí. No las producimos nosotros, pero nosotros tenemos la responsabilidad de cultivar este fruto del Espíritu. ¿Para qué? Para que podamos reflejar correctamente el carácter de aquel que nos salvó. Pablo había dicho en el versículo 16 de este capítulo 5, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vivir en la carne es contrario a la obra del Espíritu. Ahora, mis hermanos, ¿cómo podemos cultivar el fruto del Espíritu? Para que podamos vivir, para que podamos andar en el Espíritu, necesitamos cultivarlo. Y esto es lo segundo que menciona Pablo aquí. ¿Cómo cultivar el Espíritu? Versículos 24 hasta el 25. 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y noten aquí el énfasis del apóstol Pablo. Pero dice, los que son de Cristo, ya ha descrito el fruto del Espíritu y ahora quiere que reflexionemos acerca de esto. Los que son de Cristo, los que pertenecen a Cristo, esa es la idea. Los que hemos sido redimidos por su sangre, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos, con todas sus inclinaciones. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo.
Y eso es lo que Pablo quiere que consideremos aquí, nuestra unión con Cristo. ¿Cómo podemos cultivar el fruto del Espíritu considerando nuestra unión con Cristo? Porque fue precisamente allí, en la cruz del Calvario, que nuestro Señor quitó de todos los que le pertenecemos a Él las consecuencias y el dominio del pecado sobre nosotros. Fue allí en la cruz que el Señor triunfó sobre el dominio del pecado, liberándonos de Él, librándonos de Él. Pablo desarrolla un poco más esto en su carta a los Romanos. Si usted quiere puede ir allí en su Biblia, en Romanos capítulo 6, versículos 3 en adelante. Dice allí el apóstol Pablo, Romanos 6, versículos 3 en adelante. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Lo notan cuántas veces se repite juntamente con Él, juntamente con Él, juntamente con Él? Fuimos sepultados juntamente con Cristo. Nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Él y así como Él resucitó, nosotros también para vivir una vida nueva, la vida en el Espíritu. Porque estamos unidos a Cristo y estar unidos a Cristo significa haber muerto al pecado para vivir para Dios. Por eso sigue diciendo allí en el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considérense a ustedes mismos, cuéntense a ustedes mismos como muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Y note allí donde, en Cristo Jesús. Es nuestra unión con Cristo la que nos ayuda a cultivar el fruto del Espíritu. Es necesario considerar nuestra unión con Cristo. Necesitamos estar con Él, conocer cada día más a Cristo, porque mientras más tiempo pasemos con nuestro Señor Jesucristo, más nos pareceremos a Él. Más vamos a desarrollar su carácter santo y más vamos a tener victoria sobre el pecado. Esto es lo que debemos recordar cada día, estimados hermanos, no motivaciones o mensajes motivacionales que vienen de la carne, como por ejemplo decirnos cada día, tú puedes resistir la tentación porque llevas muchos años en el cristianismo. Tú puedes resistir la tentación porque eres un pastor. Tú puedes resistir la tentación porque sirves en la iglesia local, porque haces devocionales todos los días. No, mis hermanos, no es por eso que podemos resistir la tentación, sino porque Cristo murió por nosotros. Porque Cristo murió por ti, Cristo venció en la cruz por ti. Es por esa razón que puedes tener hoy victoria sobre el pecado. ¿Cómo vamos a vivir entonces en el pecado si hemos muerto juntamente con Cristo? Mis hermanos, no creamos las mentiras de Satanás y las mentiras de nuestra carne. Es una mentira de Satanás que no podemos resistir la tentación, que no tenemos otra alternativa que pecar. Es una mentira de nuestra carne que no podemos amar a nuestros hermanos genuinamente. Es una mentira de nuestro viejo hombre que no podemos perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Muchas veces nos justificamos y decimos, no podemos perdonar como Cristo. ¿Qué dicen las Escrituras? Que nos perdonemos unos a otros así como Cristo nos perdonó. Es una mentira de nuestra carne que no podamos hacer el bien a los demás, ser de bendición para otros.
Es una mentira del enemigo y el deseo de nuestra carne que quiere convencernos de que Cristo no es suficiente y que encontraremos en las cosas creadas más satisfacción que en el Creador mismo. Es una mentira que no podemos amar a Dios. Y es verdad, hermanos, no lo amamos como deberíamos, pero lo amamos. ¿O no es así? ¿Ama usted al Señor? ¿Por qué es así? Porque Él nos amó primero. ¿Por qué podemos entonces vivir de esta manera? ¿Por qué podemos cultivar el fruto del Espíritu? Porque estamos unidos a Cristo. No es mi fuerza, es la de Él. No es mi obra, es su fruto. Por eso es que es absolutamente necesario estar mirando a Cristo para cultivar el fruto del Espíritu. Porque el fruto, como bien dice el término, necesita estar unido al árbol para que tenga vida, si no muere. El Señor Jesucristo dijo eso en Juan capítulo 15, versículos 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. No podemos llevar fruto, no podemos crecer en el carácter santo de Cristo si estamos alejados de Él, si no permanecemos en Él. ¿Cómo podemos permanecer en Él? En su palabra. Si guardamos sus mandamientos, si estamos en su palabra, si las palabras de Él permanecen en nosotros, Él permanece en nosotros. Por eso es que necesitamos estudiar la Biblia. Por eso es que necesitamos leer las Escrituras. Necesitamos conocer a nuestro Señor como Él se ha revelado en la Biblia. No conforme a nuestras percepciones, no conforme a lo que pueden decir, sino a lo que Dios reveló en su palabra acerca de quién es su Hijo. Solamente permaneciendo en Él podemos cultivar el fruto del Espíritu. Estando cerca de Él nos pareceremos a Él. Como decíamos hace un momento, no podemos decirnos a nosotros mismos cosas que vengan del pensamiento del mundo, como por ejemplo, tú eres fuerte, tú puedes. Porque la verdad, hermano, es que no somos fuertes. La verdad es que no podemos, pero sí es fuerte y sí puede aquel a quien estamos nosotros unidos, a nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que tiene que venir a nuestros pensamientos. Le pertenezco a Cristo, estoy unido a Cristo. ¿Cómo voy a vivir? Entonces, en el pecado. La forma de crecer a la imagen de Cristo es permanecer en Cristo. Permanecer en Él. Lo segundo que menciona Pablo aquí brevemente es considerar la fuente de nuestra nueva vida. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y aquí Pablo usa una palabra distinta, un poco diferente de la que usó en el capítulo 5, versículo 16, que dice andar en el Espíritu. Y allí tiene la idea de andar alrededor, es decir, como un estilo de vida. Y en este caso él quiere ser un poco más específico y usa una palabra que significa marchar o andar conforme a una regla. Y se usaba para hablar del compás de una marcha en términos militares. Lo que Pablo está diciendo es que ya que hemos recibido la nueva vida por la obra del Espíritu Santo, entonces andemos en armonía con aquel que nos dio la vida. Si hemos venido a la vida por causa del Espíritu Santo en nosotros, si hemos nacido de arriba, si hemos nacido del Espíritu, como le dijo el Señor también a Nicodemo, entonces andemos conforme al Espíritu, marchemos al compás del Espíritu Santo. La vida cristiana es una vida que se ajusta al ritmo del Espíritu Santo. Alguien escribió, vivir por el Espíritu
es la raíz. Caminar por el Espíritu es el fruto. Y este fruto no es más que la copia del carácter y por tanto la conducta de Cristo en la vida de su pueblo. Nuevamente, tenemos que pensar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos marca el camino, la que dirige el ritmo, porque el Espíritu Santo es el que inspiró la palabra. Por lo tanto, andar en el Espíritu es andar en la palabra. Es andar conforme a lo que la palabra enseña. Y Pablo termina esta sección con una exhortación a abandonar aquello que es contrario al fruto del Espíritu, que es necesario, por supuesto, para poder andar en él. Y esto es lo tercero, la exhortación a abandonar aquello que es contrario al Espíritu. Versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y esta es una exhortación a dejar el orgullo personal. Y es absolutamente necesaria porque el orgullo, mis hermanos, es totalmente opuesto al fruto del Espíritu. Si no hay orgullo, si hay orgullo, quiero decir, no hay amor. Si hay orgullo, no hay paz, no hay paciencia. Si hay orgullo, no hay benignidad, no hay bondad, no hay fe. Si hay orgullo, no hay mansedumbre. Si hay orgullo, no hay templanza. Por eso Pablo llama aquí a quitar esto que está en total oposición con el fruto del Espíritu. El orgullo es incompatible con el fruto del Espíritu. La vanagloria es una opinión poco realista acerca de nosotros mismos. Tiene el sentido de ser ansioso de fama. En otras palabras, es orgullo por el mérito personal. Los Gálatas en este contexto eran bastante legalistas. El cumplimiento externo y el legalismo, mis hermanos, lleva a pensar a los que viven de esta manera que son mejores que otros. Y eso origina provocación, que es el sentido de la palabra aquí de Pablo cuando dice irritándonos unos a otros, provocándonos unos a otros, esa es la idea. La vanagloria lleva a la provocación de los demás. Y los provocamos al creer que somos mejores que ellos. Los desafiamos a vivir como nosotros y nosotros somos el estándar y no el Señor. Los provocamos cuando los criticamos desmedidamente en sus reacciones ante situaciones dolorosas. Como por ejemplo cuando decimos, yo nunca hubiera actuado así. O un cristiano no debería reaccionar así. Y de nuevo, el estándar somos nosotros mismos. Eso acarrea la envidia. Esto sucede cuando hay algunos que parecen vivir más piadosamente que otros. O como en el caso de los Gálatas, que estaban más apegados a la ley. Ellos se envidiaban entre ellos mismos, porque habían algunos que parecían que vivían más apegados a la ley. En el fondo, mis hermanos, esto solo acarrea pecado y más pecado. Por eso Pablo hace un llamado aquí a abandonar el orgullo personal, a dejarlo de lado, porque una vida de orgullo no tiene cabida en aquel que tiene el fruto del Espíritu. Porque el que tiene el fruto del Espíritu está reproduciendo en su vida el carácter de aquel que es manso y humilde de corazón, nuestro Señor Jesucristo. Una vida en el Espíritu es una vida de humildad, porque está unido al yugo de Cristo, que es fácil, y está unido a la carga de Cristo, que es ligera. Como alguien dijo, el fruto del Espíritu es la vida de Jesús en mí, siendo vivida y manifestada a través de mí. Por eso el orgullo y la arrogancia no deben estar presentes en los creyentes, porque somos llamados a vivir como Cristo. Cristo es manso y humilde de corazón. Dice 1 Juan capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Alguien escribió, quien se jacta de lo que es o de lo que tiene, ha olvidado totalmente la provisión de la gracia y el don del Espíritu que lo hace posible. La iglesia está sobrada de grandes
y necesitada de siervos humildes. Estamos necesitados del carácter de Cristo en la iglesia, hermanos. Necesitados de manifestar el carácter de Cristo en la iglesia. Una iglesia que perdona. Una iglesia que ama. Una iglesia que es paciente unos con otros. Una iglesia que es firme y actúa con mansedumbre a la vez. Una iglesia que no se irrita con facilidad. Una iglesia que no provoca a ira a los demás. Una iglesia llena de gozo por la comunión con el Padre. Una iglesia llena de amor, llena de bondad, para que podamos corregirnos unos a otros. El orgullo opaca todo lo demás. El orgullo opaca todo eso. Que la verdad, mis hermanos, es que nosotros no somos mejores que nadie. No existe eso en la iglesia. No existe nadie mejor que otro en la iglesia. La vida arrogante y orgullosa no representa el carácter de nuestro Señor. Debemos pensar de nosotros mismos con cordura. Muchos, estimados, muchos hermanos pueden estar orgullosos de su conocimiento teológico, orgullosos de su oratoria, orgullosos de su sabiduría o de conocimiento, mejor dicho, y están dispuestos a echarlo encima en cualquier momento de otro hermano más sencillo para simplemente ganar una discusión, para simplemente demostrar que conocen más, pero no están representando a Cristo. Otros pueden estar orgullosos de que han tenido victorias sobre algunos pecados pasados y ahora se sienten superiores a otros que están luchando con esos mismos pecados. ¿Dónde está la gracia del Señor allí? ¿Dónde está manifestado el amor de Cristo allí? La compasión de Cristo allí. Mis hermanos, el orgullo no representa el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todos, por supuesto, debemos hacer allí un mea culpa. Pedir perdón al Señor en esta área porque todos luchamos con esto. Todos luchamos con el orgullo. Por eso es que necesitamos cultivar el fruto del Espíritu, hermanos. Necesitamos andar en el Espíritu. Porque si andamos en el Espíritu, andamos en su palabra, considerando nuestra unión con Cristo, eso no va a dejar espacio para el orgullo personal. Porque una y otra vez el solo hecho de mirar a Cristo nos recuerda que todo es por gracia. Nos recuerda que todo lo que tenemos lo hemos recibido, no lo hemos ganado. La misma palabra lo enseña aquí, el fruto no es producto de nuestra obra, es un fruto, es un resultado de la obra de Dios en nosotros. Ni siquiera es de nosotros, es del Espíritu de Dios. Es la gracia de Dios en nosotros, son los méritos de Cristo en nuestro favor. Hermanos, la salvación no solo se trata de algo futuro, de algo que vendrá, sino que es algo presente también, algo que podemos disfrutar ahora. La salvación que hemos recibido por gracia en el presente se manifiesta con una vida transformada, una vida en santidad, semejante al carácter de Cristo. Es una vida que manifiesta el fruto del Espíritu. Necesitamos más que nunca andar en el Espíritu, en armonía con el Espíritu de Dios, para que el fruto del Espíritu permanezca en nosotros y seamos cada vez más parecidos a Cristo. Y como hemos dicho en otras oportunidades, esto no es simplemente algo que es que no tiene propósito, hermanos. Porque el propósito es la gloria de Dios. Mientras más parecidos a Cristo, más gloria traemos a Dios. Más reflejamos correctamente el carácter de Cristo en la iglesia. La iglesia es lo que da a conocer a Cristo al mundo. ¿Qué Señor estamos dando a conocer?
¿Qué Señor estamos dando a conocer a nuestros colegas en los trabajos? Nuestra vida es un reflejo del Señor a quien servimos. Por eso es que necesitamos urgentemente andar en el Espíritu. Señor, nos ayude, porque eso está allí, está en nosotros, pero tenemos la responsabilidad de cultivarlo y de andar conforme al Espíritu de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos, Señor, que todo lo bueno que hay en nosotros es Cristo en nosotros. Si hemos logrado amar, perdonar, es por Cristo. Es por Cristo en nosotros. Señor, guárdanos del orgullo. Guárdanos de creer que estas cosas son nuestras. Guárdanos de creer que nos merecemos tu bendición. Porque no es así. Es únicamente por gracia. Si manifestamos el carácter santo de Cristo con nuestras dificultades, con nuestros tropiezos, pero lo manifestamos, es únicamente por tu gracia. Gracias, Señor, por tu palabra, y te pido que nos ayudes a poder andar conforme, a marchar junto al Espíritu Santo, para que podamos ser más como Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.